Muy bien. Este acápite no estaba en la diapositiva, así que es una diapositiva aparte. Es sobre el famoso EPOC, o también llamado enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? ¿A qué se refiere esta enfermedad? Pasamos al siguiente. Se caracteriza por la presencia de una alteración obstructiva, como su nombre lo dice, a la ventilación, pero que es progresiva y que no es totalmente reversible. Hay una disminución del volumen expiratorio máximo por segundo y del cociente volumen expiratorio máximo por segundo y volumen corporal, no, volumen, ahorita no recuerdo, ahorita les digo esto ya. Pero estas constantes son constantes que salen de la espirometría, ya que es básicamente la forma como se hace el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo característico? La obstrucción, como su nombre lo dice, pero es una obstrucción crónica, ¿no? Por eso que en este grupo de enfermedades no entra el asma. Antes, hace muchos años, el asma sí lo consideraban dentro del EPOC, ¿ya? Pero ahora ya ha salido, ¿no? Porque el asma es reversible y la obstrucción es aguda, ¿no? No es crónica. En cambio, que es crónica y es progresiva. Ya, o sea, va avanzando, ya. Doctor, el FEV es el volumen respiratorio forzado del primer segundo, mientras que el otro es la capacidad vital forzada, el FVC. El FVC es capacidad vital forzada. Ya, está bien. Y el FEV es el volumen expiratorio forzado. Segundo, ¿no? Sí, está bien. A esto le miden al paciente, ¿no? Le hacen soplar, por ejemplo, en la espirometría, le hacen soplar lo máximo que puede soplar en un segundo, después de haber tomado aire, obviamente, ¿no? Y eso lo miden, ¿no? Ya. Entonces, como les dije, el EPOC es obstrucción y crónico, ¿no? Y hay dos, pero voy a sacar de acá el WhatsApp para que no suene. Ya está. ¿Sí se ve o...? Sí se ve, profesor. Ya, estamos acá. Hay dos entidades que forman parte de esta patología, ¿no? Que es la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de... ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Exposición laboral y o profesional a humos y a polvos, ¿no? Como habíamos visto en la neumoconiosis, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿No? También puede ser un factor de riesgo. O sea, pacientes mineros, por ejemplo, ¿no? O que trabajan en industria con estos metales que ya hemos hablado, pueden hacer un EPOC, ¿no? Enfermedades infecciosas respiratorias graves en la infancia también, ¿no? Se ha visto que hay niños que tienen infecciones graves y a repetición, ¿no? También podrían tener un factor de riesgo cuando sean adultos de tener EPOC. El humo del tabaco y el tabaquismo pasivo también, ¿no? El tabaco está muy relacionado a esta patología, ¿no? En realidad varias patologías del pulmón, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Entre otras, ¿no? Exposición al humo de leña y a otros contaminantes ambientales, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, todos los factores de riesgo tienen que ver con agresiones al pulmón, ¿no? Tanto infecciones o también por algunos tipos de materiales que pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿no? El bajo nivel socioeconómico también es un factor de riesgo,
la deficiente escolarización, enfermedad respiratoria en la infancia, también, ¿no? Y el tabaquismo es el factor de riesgo más importante, ¿no? Que está totalmente demostrado. En epidemiología, este tipo de enfermedad causa, dice, la cuarta causa de muerte después de la cardiopatía, cáncer y enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Tiene una prevalencia en Latinoamérica de 8 a 20% de la población, y de 1990 al 2020 la EPOC pasará del puesto 12 al quinto dentro de las enfermedades de mayor costo para la sociedad, ¿no? Es también una enfermedad, como es todas las enfermedades que son crónicas, progresivas, son bastante costosas, ¿no? Por el tratamiento y todo eso, ¿no? Y evitar las complicaciones. Y causa 4.8% de las muertes del mundo. Estrechamente es relacionada al tabaquismo, ¿no? A veces es subdiagnosticada. ¿Qué quiere decir subdiagnosticada? Que como tiene pocos síntomas, ¿no? A veces ya se hace un subdiagnóstico, ¿no? O no se hace un buen diagnóstico. Subpercibida también y subtratada, ¿no? Y la EPOC tratada solo llega al 24.7% de todos los EPOCs, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer un diagnóstico precoz de este tipo de patologías. Factores de riesgo, ya les dije, miren ahí, el gran mayoría con 38% es el tabaco, ¿no? Bueno, acá ninguno dice, ¿no? El 16% de los conocidos es el tabaco y el 17% leña, dice, ¿no? Están casi por ahí. Y el 38% que es ninguno, a veces el paciente hace EPOC, pero tú no le puedes ver la causa, ¿no? En ese caso, entran acá, ¿no? No es que no haya causa, sino que no ha podido ser demostrada, ¿no? Fehacientemente, ¿no? El paciente te dice que no es minero, ni ha trabajado con este tipo de estos polvos orgánicos o inorgánicos, que no fuma, ¿no? Etcétera. Todos esto que tú lo vas a lograr a la hora que le das la historia clínica al paciente, ¿no? Entonces, cuando no te dice ninguno de estos, entra el 38%, ¿no? Que no quiere decir que no haya causa, sino que no se puede demostrar. ¿Ya? Este es el mismo cuadrito. En las mujeres, ¿no? Parecido. Y en varones, casi parecido, ¿no? Solo que acá en varones, por ejemplo, como fuman más, ¿no? El tabaco se dispara 25% sobre 16% que era de las mujeres, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de este EPOC, ¿no? Que ya le voy diciendo que son dos entidades las que forman el EPOC, ¿no? La bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? Entonces, en ambos casos, el paciente fumador, ¿no? Y dice que aparecen los síntomas después de los 40 años, ¿ya? Tiene disnea. La disnea es el signo por excelencia, ¿no? La disnea en realidad es signo y síntoma, ¿no? Porque tú lo puedes ver al paciente que está con dificultad respiratoria y él también lo siente, ¿no? Que tiene dificultad respiratoria. Después la tos también, la expectoración y síntomas sistémicos asociados como distrofia muscular, osteoporosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, anemia, caquexia, ansiedad y depresión. ¿Ya? Pero los tres primeros son los más frecuentes. Este es un cuadrito para ver la escala de disnea, ¿no? Cuando la disnea tiene grado 0, es cuando es una disnea en esfuerzo extremo. Grado 1, disnea a subir una cuesta. Grado 2, incapacidad de mantener el paso en lo llano al caminar con otras personas de igual edad. Grado 3, disnea al caminar 100 metros en lo llano. Y grado 4 ya es disnea de reposo o actividad de vida diaria.
ya que es más grave, ¿no? Grado 4, imagínate, está echado y tiene disnea, ¿no? Eso ya es grave, ¿no? Ahora, para graduar esto tienes que ver si ha pasado de un grado a otro, ¿no? Porque si él siempre ha tenido disnea al subir una cuesta, no va a ser evaluable esto, ¿no? Porque eso siempre lo ha tenido, ¿no? Entonces, pero si te dicen, antes tenía disnea al subir una cuesta, después ya cuando caminaba a lo llano, entonces la disnea es progresiva, ¿no? Ya tú vas viendo que es progresiva. Y para eso te sirve este cuadrito, para preguntarle al paciente. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico del POC? Primero, signos y síntomas. Viene el paciente, te dice que tiene una tos crónica, que expectora bastante, flema, ¿no? Y tiene dificultad para respirar, ¿no? Que son los síntomas más frecuentes, ¿no? Entonces, obviamente, en nuestro país, tú lo primero con esa sintomatología hay que descartar primero que no sea una tuberculosis, ¿no? Le haces una placa de tórax, ¿no? Y ahí ves algún tipo de daño, ¿no? Se puede ver el enfisema y la bronquitis crónica en una placa, sí se puede ver. Tuberculosis también. Ya tiene sus cuadros radiológicos bien característicos. Ya, luego le haces la historia clínica, ¿no? Y le preguntas si tiene exposición a alguno de estos factores de riesgo, por ejemplo, si fuma, a qué se dedica, de repente es minero o trabaja en granjas, ¿no? Recuerden que podían inhalar productos de las aves, ¿no? Como las heces, por ejemplo, ¿no? O está en un sitio donde hay contaminación, ¿no? Por ejemplo, trabaja en esas industrias con elementos químicos, ¿no? Si su trabajo es en una parte interior, es una parte exterior, que está ventilada, ¿no? Todo eso se suma, ¿no? Se va sumando y vas viendo tú cuál es la posibilidad de que este paciente tenga eso, ¿no? Y como les dije, el diagnóstico final es por espirometría, ¿no? La espirometría es una prueba donde se le hace soplar al paciente, ¿no? Se mide varios volúmenes, ¿no? Hay una tablita para eso, ¿no? Y de acuerdo a la edad, al peso, a la talla, se va viendo qué es lo que le pertenece al paciente, ¿no? Entonces hay varios estadios, ¿no? Del EPOC. Uno, que es leve, ¿no? Cuando esta relación, decíamos, era el volumen expiratorio forzado al primer segundo, y era el volumen, ¿cómo era el C? Capacidad, a ver, ayúdenme ahí. Capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. El FCB es capacidad vital forzada y el BF es el volumen expiratorio forzado. Sí, ¿no? Forzado. Ajá, y capacidad vital forzada. Ya. Entonces, básicamente estás aquí evaluando la expiración más que la inspiración, ¿no? Ojo con eso. Entonces, estos volúmenes los tienes en la espirometría, les haces los divides, ¿no? Y esto tiene que ser menor del 70% para que sea leve, ¿ya? En estadio 2, o es moderado, ¿no? Cuando la relación casi se ha salido, ¿no? Creo que esto tenía que venir acá. ¿Ya? Pero la relación es entre 50 a 80%. No, perdón, el volumen expiratorio forzado al primer segundo entre 50 a 80% es estadio 2 moderado. Y el grave es cuando el volumen expiratorio forzado al primer segundo está entre 50 y 30%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va bajando la cantidad que tú puedes expirar en forma forzada, ¿no? O sea, a ti te hacen inspirar, llenas tus aires tu pulmón de aire,
Y después en la primera botada, que es el primer segundo, tiene que ser fuerte y rápido, ¿no? Entonces, mientras más botes, es mejor, ¿no? O sea, va a ser leve, ¿no? Si botas de 50-80%, moderado, y grave si es que botas el aire entre 50 y 30%, ¿no? Entonces, mientras menos volumen expiratorio forzado en el primer segundo botes, es más grave el EPOC, ¿ya? Y eso lo miden con la espirometría. Y hay un muy grave todavía, ¿no? Cuando es menor al 30%, ¿no? En este caso ya incluso puede entrar en falla respiratoria, dice, ¿no? Cuando le mides la presión de oxígeno en la sangre y menor de 60, ¿ya? Entonces, miren los porcentajes. Leve, hasta 70, moderado 50-80, aunque podemos ponerle 70, ¿no? Ah, no, acá es de 80, si tiene razón. Más igual o mayor de 80 es el estadio 1. Acá es solamente el volumen expiratorio forzado al primer segundo, nada más. 50-80 moderado, 50-30 grave y muy grave menor de 30, ¿ya? Entonces, ¿qué permite la espirometría en la EPOC? ¿No? Establece el diagnóstico, cuantifica la gravedad, como vimos en la diapositiva pasada, y estima el pronóstico, ¿no? Obviamente, mientras más grave el pronóstico es más sombrío, ¿no? Monitoriza la evolución de la función pulmonar también. Evalúa la respuesta al tratamiento, o sea, tú le das tratamiento al paciente y poco a poco en sus controles le vas haciendo nuevas espirometrías para ver cómo va avanzando, ¿no? Si va empeorando o va mejorando, ¿no? Y valora la gravedad de los episodios de exacerbación. También todo lo importante que es la espirometría en la EPOC, ¿no? Entonces, la EPOC básicamente es su placa de tórax y su espirometría en lo que se refiere a exámenes auxiliares, ¿no? Y en clínica, ya saben, son 3 las clínicas más prevalentes, que es la tos, la expectoración y la disnea, ¿ya? Y también es importante los factores de riesgo, que ustedes ya saben. Principalmente el tabaco, ¿no? El fumar. Esta tablita habla sobre los trastornos asociados a una obstrucción del flujo de aire, ¿no? El espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dice. El término clínico es bronquitis crónica, bronquiectasia, asma, enfisema, enfermedad de las vías aéreas pequeñas. Como les dije, antes todo esto pertenecía al EPOC, pero ahora solamente pertenece a la bronquitis crónica y el enfisema. Pero las otras dos, la bronquiectasia, el asma, la enfermedad de vías aéreas pequeñas, también llamada bronquiolitis, también tienen por excelencia, la patogenia es una obstrucción también al flujo aéreo, ¿no? Pero no es crónica ni progresiva, ¿no? A diferencia de las otras dos. Entonces, por ejemplo, la bronquitis crónica, ¿qué ocurre? El lugar anatómico donde se compromete es el bronquio, ¿no? Hay hiperplasia de las glándulas mucosas, lo que hace una gran hipersecreción de moco, ¿no? Que va a taponar este moco. Más que para la inspiración, es para cuando tú botas el aire, porque se comporta como una especie de válvula, ¿no? O sea, el aire puede entrar, pero a la hora que tú lo botas, como que queda atrapado por el moco, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la causa? Humo del tabaco, contaminantes atmosféricos, signos y síntomas, tos y producción de esputo. ¿Ya? La bronquiectasia es una dilatación anormal de las vías de los bronquios, ¿no? Principalmente, ¿no? Con deformidades cicatriciales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la causa de bronquiectasia en nuestro país? La tuberculosis, ¿no? Después que el paciente se ha curado o mientras está con tuberculosis, hace dilatación de los bronquios, ¿no? Ahí está, la causa son infecciones persistentes o graves, ¿no? ¿Y qué signos tiene? Y síntomas, tos, esputo purulento y hace fiebre también, porque
bien frecuente que se infecte la bronquiectasis, ¿ya? El asma, ¿dónde está el lugar anatómico comprometido? También es el bronquio. En este caso, los cambios son hiperplasia del músculo liso, ¿no? Y exceso de moco e inflamación, ¿no? ¿Por qué hiperplasia del músculo liso? Porque eso es lo que el asma, recuerden ustedes que es una hiperreactividad bronquial, ¿no? Que por un alergeno hay broncoconstricción, ¿no? Entonces se cierran los bronquios, ¿no? En este caso hay una obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Pero después que cesa el estímulo o por medicación, puede regresar a lo normal, ¿no? Entonces, esa actividad de contraerse el músculo liso o cerrar el bronquio y relajarse para abrirlo, hace lo que se conoce como una hiperplasia del músculo liso. Las causas son inmunitarias o indefinidas, ¿no? Y los signos y síntomas, el paciente tiene episodios de sibilancia, ¿no? Tos y disnea, ¿no? Y son cuadros agudos bien característicos, ¿no? El paciente se siente ahogarse, ¿no? Y a la hora que quiere respirar hay sibilancias, ¿no? Ya, también hablamos acá del enfisema. Gracias. Ya. El enfisema, el lugar anatómico es el acino o el alveolo, ¿no? Ya, ¿qué hay acá? Hay aumento del espacio aéreo por destrucción de la pared. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de los tabiques alveolares? Ya, en ese caso, en el enfisema se rompen, ¿no? Se rompen y los espacios coalescen y forman espacios mucho más grandes. ¿Cuál es la causa? El humo del tabaco, también está ahí como la principal, y este paciente tiene disnea, ¿ya? Y por último, la enfermedad de vías aéreas pequeñas, o también llamado bronquiolitis, ¿no? Que en este caso afecta al bronquiolo, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios principales? Cicatriz inflamatoria u oclusión. La causa es otra vez el humo del tabaco, contaminantes atmosféricos y otros, ¿no? Miren cómo el humo del tabaco está en bronquitis crónica, en el enfisema y en la enfermedad de vías aéreas pequeñas o bronquiolitis, ¿no? Y el paciente tiene tos y disnea. Y este es el cuadro de las dos principales entidades que hay en el EPOC, que es el enfisema y la bronquitis crónica, ¿ya? El enfisema hay, como les dije, destrucción de la pared del alveolo y hay hiperinsuflación. Quiere decir que como se destruye la pared, se juntan las cavidades de los alveolos y hacen estructuras más grandes, ¿no? Incluso a las estructuras que son grandes le llaman bulas, ¿no? O bulas enfisematosas, que son como unas especies de quistes, ¿no? Unas cavidades que se forman. Y en la bronquitis crónica lo que ocurre es tos productiva e inflamación de las vías respiratorias, ¿ya? ¿Por qué es productiva? Porque hay gran secreción de moco, ¿no? En la bronquitis crónica, cosa que no hay en el enfisema. Y acá han puesto asma, pero la obstrucción es reversible, ¿no? Por lo tanto, no entraría en el concepto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Hay hiperreactividad de vías respiratorias desencadenada por alergenos, ¿no? O infecciones, o etcétera. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas porque tiene sus características muy definidas, ¿no? El enfisema es un trastorno del pulmón que se expresa con un aumento irreversible del tamaño de los espacios aéreos de situación distal al bronquiolo terminal, unido a la destrucción de sus paredes sin una fibrosis patente. ¿Qué quiere decir distal al bronquiolo terminal, ¿no? Cuando ustedes estudian su histología, veían que las vías aéreas seguían una secuencia, ¿no? Empezaba por tráquea, se dividía en los dos bronquiotroncos, ¿no? Derecho e izquierdo. Los bronquios se dividían en bronquios de
de primer orden, segundo orden, tercer orden. Cada vez que se iban dividiendo se hacían de un calibre más pequeño, ¿no? Como las ramitas de un árbol, ¿no? Cuando perdía el cartílago ya no se llamaba bronquio, pasaba a ser bronquiolo, pero era continuo, ¿no? Es un tubito continuo. Hay bronquiolos respiratorios, hay bronquiolos terminales, ¿no? Primero son los terminales, después los respiratorios. Los respiratorios se continúan con los conductos alveolares, con los sacos alveolares y al final el alveolo. Entonces, si acá te dice que es una situación distal al bronquiolo terminal, quiere decir que es del bronquiolo terminal para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué viene después del bronquiolo terminal? Le dije los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Entonces, esas son las estructuras que se van a comprometer en el enfisema, ¿ya? ¿Qué pasa con esas estructuras? Se rompen, ¿no? Se rompen, entonces los espacios, los alveolos se van juntando y hacen unas cavidades enormes. Vamos a ver después en algunos tipos de, algunas imágenes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de enfisema? Se clasifica según su distribución anatómica dentro del lobulillo. Para eso ustedes deben saber cómo es un lobulillo en el pulmón, ¿no? Es un conglomerado de acinos, que son las unidades respiratorias terminales, ¿no? Entonces puede ser centroacinar, enfisema centroacinar, enfisema panacinar, paraseptal e irregular, ¿no? El centroacinar es el que está en el centro del acino, ¿no? El panacinar, el que compromete todo el acino, tanto el centro como la periferia. El paraseptal es el que está cerca hacia un tabique de tejido conectivo que divide los segmentos y los lóbulos pulmonares. Y el irregular, como su nombre lo dice, es irregular, puede haber alguna zona por ahí comprometida, después se alterna con otra sana y otra comprometida, ¿no? Entonces los dos primeros, el centroacinar y el panacinar, generan una obstrucción apreciable desde el punto de vista clínico al paso del aire, ¿no? El centroacinar es mucho más habitual, es el más frecuente, ¿no? Yo le puedo preguntar cuál de estos cuatro tipos de enfisema es el más frecuente, ¿no? El centroacinar, ¿no? Y representa más del 95% de los casos. Y acá está lo que les dije, miren, acá está el bronquiolo respiratorio, entonces la parte distal es a partir de acá para adelante, ¿no? Están los conductos alveolares, los alveolos, los sacos son cuando se reúnen 3 o más alveolos, ¿no? O todo esto vendría a ser saco alveolar. Acá hay un alveolo chiquito, es así nada más, ¿no? Pero cuando hay un conjunto es saco alveolar y el conducto es más largo, ¿no? Entonces miren, del centroacinar agarra más que todo bronquiolo respiratorio y es en el centro, ¿no? Y el panacinar agarra todo, alveolo y conducto alveolar, ¿ya? Entonces el centroacinar es el más frecuente, como les dije. Y miren ahí, esta es la patogenia, ¿ya? En esta patogenia, el tabaco por excelencia, recuerden que el tabaco no también es causa de cáncer de pulmón, ¿no? Pero si uno fuma bastante, lo más probable es que primero haga EPOC antes de un cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, miren, el tabaco tiene un montón de especies reactivas de sustancias en su composición, una de ellas es la nicotina, pero también tiene especies reactivas de oxígeno, que son los radicales libres, ¿no? Todo esto va, como llega al alveolo, va a pasar también a la sangre, ¿no? El humo del tabaco, como es, los radicales libres, como son, van a dañar al alveolo, se van a activar una serie de citoquinas, ¿no? Interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, LTB4, y eso va a llamar al neutrófilo al sitio de lesión, ¿no? Y el neutrófilo en sus granos tiene una serie de sustancias que también va a degranar o a soltar sobre el alveolo, ¿no? Donde llegó, ¿no? ¿Y qué tiene? Radicales libres, también tiene sus gránulos, tiene elastasa, ¿ya?
Y la elastasa es importante, ¿saben por qué? Es una enzima que rompe la pared del alveolo, ¿ya? Porque hay una proteína en el pared del alveolo que se llama elastina, que permite que los alveolos se expandan cuando entra el aire, ¿no? Entonces la elastasa llega y hace un daño tisular, además de los radicales libres, ¿no? Y rompe las paredes. El aumento de la elastasa en metal proteínasas de los macrófagos también, ¿no? Aumenta, que también está, esta elastasa también tiene macrófago que está en el alveolo. Entonces la elastasa de neutrófilo más la elastasa del macrófago más los radicales libres, daño tisular. Se rompe la pared y se va a formar el enfisema, ¿ya? Pero acá hay una enzima que es la alfa-1 antitripsina, ¿no? Que es una enzima que te protege a esto, ¿no? Contra la elastasa en condiciones normales, ¿no? Entonces, porque los neutrófilos cuando van, por ejemplo, a una neumonía, los neutrófilos también van, ¿no? Y ahí botan sus gránulos que tienen elastasa también, ¿no? Pero como todos tenemos a la alfa-1 antitripsina, ¿no? Esto lo detiene el daño, ¿no? Detiene el daño. Pero hay pacientes que tienen deficiencia congénita de la alfa-1 antitripsina, entonces ellos son los que también tienen un factor de riesgo para hacer EPOC, ¿no? Porque no hay un freno a la elastasa, ¿no? ¿Ya? Y acá es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, acá ya se ha roto, acá debería estar acá cerrado. Así debería ser un alveolo como este de acá, ¿no? Pero estas cavidades son muy grandes. ¿Por qué? Porque acá se han roto las paredes y se han juntado las cavidades. Entonces hay unas zonas bien grandes, ¿no? Como si fuera un alveolo grande, ¿no? Pero ese es enfisema, ¿ya? Pérdida de conductos alveolares y alveolos en el enfisema, en tanto que los espacios aéreos restantes se dilatan. Hay menos superficie para intercambio gaseoso y el enfisema produce pérdida de parenquima pulmonar, pérdida de la retracción elástica, distensibilidad pulmonar aumentada y mayor aumento pulmonar residual, con incremento de capacidad pulmonar total, principalmente por aumento de la capacidad residual. ¿Por qué dice esto? Porque cuando entra el aire, tú inspiras, el aire queda atrapado acá, ¿ya? Y ya no lo puedes botar. Entonces, estos pacientes, su tórax está ensanchado, ¿no? Y eso es una de las características de los enfisematosos que vamos a ver en la siguiente. Ah, no, ya no. Pero al final hay una tablita en que, y también está en su Robin, que pone enfisema y bronquitis crónica con sus características, y son las características en la gran mayoría contrarias, ¿no? Que te va a permitir distinguir una de otra. Entonces, ese era el enfisema, ¿no? Perdón. Pasamos a la bronquitis crónica. ¿Ya? La bronquitis crónica se define en la clínica como la presencia de tos constante con producción de esputo durante un mínimo de 3 meses, al menos en 2 años consecutivos, dice, sin ninguna otra causa identificable, ¿no? Entonces, por decir, en estos 2 años, el 2019 y 2020 que ya acabaste, y ya va a acabar, perdón, has debido tener un episodio de tos constante con producción de esputo por 3 meses, ¿ya? En el 2021 y 22 tienes que tener otro por 3 meses también, mínimo, ¿no? El 2020 seguía 23 y 24 otro, ¿ya? Entonces, esa es la característica de bronquitis crónica desde el punto de vista clínico, ¿ya? Obviamente estos episodios tienes que descartar, hay otras cosas que te produzcan tos con esputo, ¿no? Como la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Pero no creo que te dé cada 2 años tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Por eso acá ponen sin ninguna otra causa identificable, ¿ya? Entonces este cuadro tan frecuente entre los fumadores empedernidos y los habitantes de las ciudades con contaminación industrial dista mucho de ser tan banal como se pensaba en el pasado, ¿no? Antes decían, tiene una bronquitis, ¿no?
¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero ahora sí se ha visto que hay un compromiso mayor a nivel de la obstrucción del flujo aéreo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor primordial o desencadenante? Una irritación mantenida por inhalación de sustancias, como el tabaco, otra vez a la cabeza. 90% de los pacientes con bronquitis crónica fuman. Polvo de cereales también puede ser, algodón o sílice. ¿Se acuerdan del sílice que causaba la silicosis? Entonces, cuando tú esto respiras, en su paso por los bronquios te va a irritar los bronquios, ¿no? Y cuando te irritan los bronquios, empiezan las glándulas a formar gran cantidad de moco, ¿no? Es una forma de defenderse, digamos, ¿no? Entonces, esa formación de moco es característico de la bronquitis crónica, ¿no? Y empiezas a toser con una expectoración bastante abundante. El primer rasgo es la hipersecreción de moco en las grandes vías respiratorias, vinculada a la hipertrofia de las glándulas submucosas en la tráquea y en los bronquios. Estas glándulas son las que forman el moco, por eso se hipertrofian, ¿no? Como trabajan mucho, empiezan a crecer, ¿no? En volumen, ¿ya? Entonces, como ven, al contrario del enfisema, que era la porción más distal, la que se comprometía, ¿no? Conductos alveolares, esa cosa, esto lo hace más proximal, ¿no? Más hacia los bronquios, ¿ya? Acá no hay compromiso de los alveolos, que son las partes más distales. Entonces, igualito, ¿no? Los neutrófilos, a la hora de la irritación, liberan unas proteinasas, como la elastasa y la captepsina, así como metaloproteinasas de la matriz que estimulan este proceso, ¿no? Y continúa, también hay un acusado aumento de las células caliciformes en las pequeñas vías respiratorias, los bronquios pequeños y los bronquiolos, que conducen a la elaboración excesiva de moco, lo que favorece la obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, las células caliciformes que están más distales, en los bronquiolos, por ejemplo, también pueden ser comprometidos y ellos son los que forman el moco, ¿no? ¿Se acuerdan de las células caliciformes? Que no solamente había en los bronquios, también hay, ni en el epitelio respiratorio, también hay en el epitelio intestinal, también hay, ¿no? Las células caliciformes. Pero en ambos casos forma moco, ¿no? Se cree que tanto la hipertrofia de las glándulas submucosas como la hiperplasia de las caliciformes son reacciones metaplásicas de carácter protector, ¿no? Como les dije, contra el humo del tabaco o otros contaminantes, ¿no? Como el dióxido de azufre, de nitrógeno, etc. ¿Ya? Y acá tenemos una visión de la bronquitis crónica. Mire, este es un bronquio, ¿ya? Este es su epitelio, acá vendría a ser la luz, y esta es la pared, ¿no? La pared, miren, tiene unos vasos bastante congestivos y un montón de puntitos morados que son infiltrados inflamatorios. ¿Ya? Acá todavía no se ve la glándula, pero acá hay los vasos bastante congestivos. Y esta es la tablita que les dije, ¿no? Cuando es bronquitis y cuando es enfisema, ¿no? Con respecto a la edad, ¿ya? Los de bronquitis crónica son más jóvenes que los de enfisematosos, que son de más edad, ¿no? Mayor de 50, ¿no? Entre 50 y 75. La disnea, que es la dificultad respiratoria, en la bronquitis es ligera y es tardía, o sea, casi ya te da cuando tienes una bronquitis de larga evolución, ¿no? Acá casi no tienen disnea mucho los que sufren bronquitis crónica. En caso del enfisema sí es intensa, ¿no? Y es desde el comienzo el disnea en el enfisema. La tos está bronquitis crónica casi al final del cuadro. Porque acá no se formaba, recuerda, muy repetida la bronquitis crónica
y terminal en el enfisema. Coro pulmonar, ¿recuerdan? Eso vamos a hablar ya en el corazón. Frecuente en la bronquitis crónica y frecuente en y terminal en el enfisema. Resistencia de las vías superiores, de las vías respiratorias, mayor en la bronquitis crónica, normal o poco mayor en el enfisema. Retracción elástica, normal en la bronquitis crónica y baja en el enfisema. ¿Por qué? Recuerden, los enfisemas respiraban y el aire quedaba atrapado, entonces no lo podías botar mucho y tu pulmón no se retraía, sino quedaba inflado, ¿no? Entonces, por eso baja su retracción. En cambio, en los bronquíticos es normal. La radiografía de tórax son vasos, en los vasos pulmonares se destacan, ¿no? Y hay un corazón grande. En el enfisema hay hiperinsuflación y el corazón es pequeño. El aspecto en los bronquitis crónicos tiene un aspecto congestivo y azulado, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, si bien es cierto, la inspiración en los bronquíticos crónicos es la que está más comprometida, ¿no? Como hay tapones de moco, respiran y hay una mayor resistencia que entre el aire, ¿no? En cambio, el enfisema no. Ellos respiran bien, pero ellos tienen problema al botar el aire, ¿no? Entonces, los bronquíticos crónicos son congestivos azulados, ¿no? Por la hipoxemia, y los enfisematosos son soplador rosado, dice, ¿no? Ese es su aspecto, ¿no? Ellos están más rosaditos, porque ellos sí tienen buen intercambio o sea, sí entra el aire bastante a sus pulmones, el problema es botarlo, ¿no? Ese es el problema en ellos. Ya, entonces, ese es las dos entidades que se toca en lo que es la bronquitis, el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora seguimos con nuestro... Voy a volver a compartir, creo que se fue, ¿no? La imagen. ¿Se ve? Sí, dale la copita para que maximice. Sí, doctor, se ve. Ya. Pero ya habíamos pasado todo esto. ¿En cuál nos quedamos? ¿Se acuerdan? Hablamos de la neumoconiosis, de las enfermedades granulomatosas, ¿no? Sarcoidosis, las enfermedades intersticiales, las hemorrágicas, ¿hablamos? No me acuerdo si... También, ¿no? Sí, doctor. También. Esta es la proteinosis, de origen vascular. Ya. Entonces vamos a hablar de las enfermedades de origen vascular. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, vamos a aumentarlo. Cuando estudiamos nosotros un órgano, tenemos que estudiar las enfermedades primero es más fácil agarrarlo por el tipo de enfermedad, ¿no? Si es congénita, si es inflamatoria, si es neoplásica, si es degenerativa, ¿no? Pero en algunos órganos, que por ejemplo va a ser el riñón, las enfermedades las clasificamos por la estructura que compromete, ¿no? Y una de ellas es los vasos sanguíneos, ¿no? Todos los órganos tienen vasos sanguíneos, entonces todos los vasos sanguíneos se pueden comprometer, ¿no? Y el pulmón no es la excepción. Entonces, en el pulmón también hay vasos, entonces va a haber enfermedades que ataquen principalmente a los vasos sanguíneos. ¿Ya? En ese contexto tenemos las embolias pulmonares, la hemorragia e infarto pulmonar, ¿no? Que están muy juntos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es embolia? ¿Se acuerdan? Les dije, embolia es cualquier estructura mecánica que viene de otro sitio, pero llega a un lugar y se enclava en un vaso sanguíneo, ¿no? Y lo que va a ocasionar es que la sangre no fluya por ahí.
Esa es embolia, ¿no? Hay varios tipos de embolia, hay émbolos producidos por trombo, hay émbolos, por ejemplo, de grasa, que se ve mucho en los pacientes que se someten a liposucción. A veces, ¿no? Están dándoles ahí, sacándoles la grasa, y pueden inocular la grasa dentro de un vaso sanguíneo, y esa grasita va a viajar hasta que llegar a un punto en que ya no avance y se enclave ahí, ¿no? En un vaso. Entonces, el órgano que iba a recibir la sangre de ese vasito ya no lo recibe y se muere, ¿no? Hace un infarto. ¿Ya? Hay embolia de líquido amniótico también, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en pacientes cuando se someten a cesárea, ¿ya? Hay embolia gaseosa también, ¿no? Puede entrar algo. Por eso cuando ponen una vía a un paciente, tratan de sacarle todo el aire, ¿no? Porque imagínate que le metas aire a la vena, esa burbuja de aire puede viajar y puede impedir que la sangre siga fluyendo, ¿no? Hay embolia, ¿de qué más me olvido? A ver, trombos, de embolia de líquido amniótico, gaseosa, embolia tumoral también hay, ¿no? Un tumor que las células se desprenden o llegan a un vaso sanguíneo y van viajando y pueden, si son una masita relativamente grande, puede ocluir también un vaso, ¿no? ¿Ya? Entonces todos esos émbolos pueden ocurrir en el pulmón. ¿Ya? Obviamente las más frecuentes son las que se originan de un trombo, ¿no? De un trombo de fibrina, ¿ya? ¿Y de dónde vienen esos trombos de fibrina? De la famosa trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Qué es la trombosis venosa profunda? Es cuando se forma trombos en las venas, como su nombre lo dice, profunda, que están en los miembros inferiores. ¿Y en quiénes se da esto? En los pacientes que están postrados. ¿Qué quiere decir postrados? Que están echados en forma crónico, ¿no? Por ejemplo, pacientes con accidente cerebrovascular, ¿no? Que están en estado vegetativo, por ejemplo, paran echados, ¿no? Quemados, ¿no? O cirugías grandes, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la tríada de Virchow era la forma o los mecanismos por que tienen que ocurrir sí o sí para que se forme un trombo en los vasos sanguíneos, ¿no? Y era, uno, daño endotelial, cuando había daño al epitelio de los vasos sanguíneos. Dos, hipercoagulabilidad, ¿no? Hay pacientes que tienen enfermedades que hacen que tu sangre se coagule con más facilidad. Y la otra es éstasis sanguínea. En este caso de la trombosis venosa profunda vendría a ser éstasis sanguínea. Entonces, como que la sangre está estancada en sus miembros inferiores y es más fácil que se formen trombos, ¿no? Entonces esos trombos se desprenden y viajan y forman émbolos que van y llegan al pulmón y empiezan a taponar los vasos, los pequeñitos vasos sanguíneos del pulmón, ¿no? Entonces ahí ocurre infartos pulmonares, ¿no? Cuando son embolias grandes causan la muerte, ¿no? Porque una gran cantidad de pulmón se va a necrosar o infartar. Hay una vasoconstricción refleja debido a sustancias como los tromboxanos A2. Las embolias pequeñas es el 60-80%, o sea, la mayoría, y pueden ser silentes, o sea, son tan pequeñas que tú ni lo sientes. O de repente un dolor torácico o una hemorragia pulmonar puede ser, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca puede producir infarto pulmonar. Miren, este es en pulmón, ¿no? Y esta zona que ven acá es la zona infartada, ¿ya? Me parece que en este vaso está ahí un trombo, no podemos saberlo, pero esta es la zona infartada. Entonces, cuando se infartan en forma aguda, ocurre hemorragia, ¿no? Entonces se va a ver así, una zona más oscura que lo normal, ¿no? Entonces esta zona es un infarto pulmonar por una trombosis pulmonar. Otra lesión que hay
que es de origen de los vasos sanguíneos, es la hipertensión pulmonar, ¿no? Recuerden, nosotros tenemos dos tipos de circulación, ¿no? La sistémica y la pulmonar, ¿no? La sistémica es la que sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Y se va a la aorta y la circulación se va ramificando a nivel de la aorta, ¿no? Y regresa por las venas pulmonares, ¿no? Perdón, por las venas cavas, perdón, ¿no? Y la otra es la circulación pulmonar, que sale del ventrículo derecho, ¿no? Y va a vía arteria pulmonar, va al pulmón, ¿no? ¿Para qué? Para que se oxigene la sangre ahí, se oxigena y regresa por las venas pulmonares. Ya, la hipertensión, la que nosotros conocemos como la hipertensión arterial, ocurre en la circulación sistémica, ¿no? Pero la circulación pulmonar o cardiopulmonar también puede tener hipertensión, ¿no? En ese caso se llama hipertensión pulmonar. Y la mayoría de veces es secundaria a EPOC, por ejemplo, ¿no? Entonces el EPOC a la larga te puede causar hipertensión pulmonar, ¿no? Cardiopatías congénitas también o adquiridas con insuficiencia ventricular izquierda, ¿ya? Enfermedad pulmonar recurrente, trastornos autoinmunitarios. Pero hay una forma primaria de hipertensión pulmonar que es infrecuente y ocurre en mujeres de 20 a 40 años, progresa en insuficiencia respiratoria, cor pulmonale y muerte. ¿Ya? Entonces, recuerden, hay hipertensión también en la circulación pulmonar y eso se llama hipertensión pulmonar. Y se puede ver en algunos casos, ¿no? Acá han abierto, me parece, para ver la arteria pulmonar con unas placas blanquecinas, no sé si ven ahí, que son placas ateromatosas, ¿no? ¿Ya? Y miren cómo se ve el vaso acá, se ve como la capa muscular, que es esta rojita que da vueltas así, o la capa media también llamada, ¿no? Se hipertrofia y miren el pequeña luz que queda, ¿no? Es que es esta de acá llena de glóbulos rojos, ¿no? Normalmente la luz debería ser un poco más grande. Entonces, si tú disminuyes la luz o el calibre de un vaso sanguíneo, la presión de la sangre que hace a su pared va a aumentar, ¿no? Entonces va a haber hipertensión, ¿no? Es como si esta arteria hubiera hecho vasoconstricción, ¿no? ¿Ya? Y acá también hay vasitos, se notan algunos vasitos en un área que está más fibrosada, ¿no? O sea, más sólida, digamos, ¿no? No está así como acá. ¿Ya? Entonces, la fibrosis del pulmón, que hay varias entidades que ya conocemos que te llevan a una fibrosis pulmonar, eso contribuye a una hipertensión pulmonar, ¿no? Y hay otros síndromes de hemorragia pulmonar, ¿no? Entonces, el paciente que está normal, ¿no? De pronto empieza a hacer hemorragia en el pulmón, ¿no? La hemorragia llega a los alvéolos y cuando se llena empieza a toser el paciente, ¿no? Y bota sangre, ¿no? La famosa hemoptisis, ¿no? ¿Qué entidades te pueden dar hemorragias pulmonares, ¿no? Tenemos estas tres principales, que es el síndrome de Goodpasture, ¿ya? No sé si han escuchado. Hemosiderosis pulmonar idiopática y hemorragia asociada con vasculitis. Primero el Goodpasture, ¿no? Esta enfermedad también agarra el riñón, ¿ya? Entonces hay tantos hemorragias en el riñón y en el pulmón también, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Por anticuerpos circulantes contra la membrana basal, tanto del pulmón como del riñón, ¿no? ¿Y dónde está la membrana basal del pulmón? ¿No? Está en la membrana basal de los neumocitos y también la membrana basal de los capilares que hay en el tabique alveolar. Y en el riñón es la membrana basal, está en el glomérulo, ¿no? Entonces, ahí donde estos anticuerpos van a ir y van a destruir, ¿no? Entonces, es una enfermedad
autoinmunitaria, ¿ya? Ocurre en varones y fumadores, ¿no? Así se llama el síndrome de Goodpasture. Luego lo vamos a tocar cuando hagamos en riñón. La otra es la hemosiderosis pulmonar idiopática, ¿no? Infrecuente enfermedad de infantes, o sea, de niños. La causa no se conoce, es idiopática y hay hemorragia con depósito residual de hemosiderina y fibrosis variable, ¿ya? Y la otra es la hemorragia asociada con vasculitis, ¿no? Entonces, ¿qué entidades tenemos que te puedan producir vasculitis? La granulomatosis de Benneger, ¿no? El lupus eritematoso sistémico y la angeitis por hipersensibilidad. Principalmente por bacterias, pero también hay virus que te pueden producir neumonía si lo vemos en el contexto del COVID-19, ¿no? Ya, en este caso se produce la neumonía como fracaso de los mecanismos de defensa normales locales o la inmunidad del huésped, ¿no? Por ejemplo, supresión del reflejo de la tos, ¿no? Por eso dicen que la tos no deben, cuando hay una enfermedad infecciosa y tiene mucha tos, no deben suprimir la tos, ¿no? Porque la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Ya, falla el aclaramiento de los macrófagos, en alcohólicos, por ejemplo, y pacientes que fuman, hay falla en el aclaramiento de los macrófagos. Congestión de pulmón, acúmulo de secreciones por obstrucciones e inmunodeficiencias. Todo esto causa el mecanismo de defensa estén disminuidos, ¿no? O la inmunidad del huésped. Entonces, tú te contagias respirando a la gente, ¿no? Con la respiración, con la inspiración va a llegar a tus alvéolos. ¿Ya? Entonces hay varios tipos de neumonías según la parte clínica, ¿no? Tenemos las neumonías agudas de la comunidad, ¿no? Que es una de las más frecuentes, que tú la adquieres en tu casa, ¿no? O en tu trabajo, ¿no? Y la principal causa es el famoso neumococo, ¿no? Que ya hay vacuna contra el neumococo y se prefiere vacunar a los pacientes ancianos, ¿no? Porque ellos hacen neumonías bastante severas. Hay neumonía atípica de la comunidad, ¿no? Que son otros gérmenes un poco más raros, como Mycoplasma pneumoniae, las clamidias, ¿no? Y algunos virus. La neumonía nosocomial son, o adquiridas en el hospital, ¿no? Son más comunes los gérmenes que hay en el hospital, ¿no? Y por ende, son gérmenes más resistentes a antibióticos, ¿no? ¿Cuáles tenemos a la cabeza? Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y la pseudomonas, ¿no? Después hay neumonías aspirativas, ¿no? Donde lo hacen pacientes, por ejemplo, los borrachos, por ejemplo, ¿no? Que vomitan y como están tan deprimido su sistema nervioso, se aspiran, ¿no? Con el contenido que hay del tracto gastrointestinal, ¿no? Y ahí, ¿qué flora hay? De tipo anaerobia, ¿no? Entonces hacen una neumonía por anaerobios, ¿no? Eso es por aspiración, ¿ya? Neumonía crónica, ¿no? Le llaman a las neumonías que tienen largo tiempo, ¿no? Y son principalmente la granulomatosa como la tuberculosis, ¿no? O también algún tipo de hongos. Neumonías necrotizantes y abscesos, hay gérmenes que te causan, aparte de tu neumonía, te destruyen el pulmón, ¿no? Te lo necrosan, ¿no? Y causan abscesos, ¿no? Que es una colección de polimorfos nucleares, de pus, ¿no? Tenemos a las anaerobias de la boca, estafilococo, Klebsiella, neumococo tipo 3. Y hay neumonías también inmunodeprimidos, ¿no? Principalmente en pacientes con SIDA, ¿no?
Tenemos virus, por ejemplo, ¿qué virus le da a los idosos? Citomegalovirus, ¿no? Herpes, bacterias también tenemos algunas, y hongos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hongos te da? Cándida, ¿no? Te puede dar histoplasma, ¿no? Y no estoy seguro si el neumocistis es hongo o parásito, me lo van a buscar porque antes decían que era uno y ahora dicen que es otro. ¿Ya? Eso lo buscan ustedes. Neumocistis carinea o girovesi ahora le dicen, ¿no? Entonces, esas son las neumonías en inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, esta clasificación es más clínica, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la bacteria que es de lejos la más frecuente, o una de las más frecuentes, ¿ya? Que es le dicen consolidativa porque hay una parte del pulmón que se consolida, ¿no? Y quiere decir que consolida se hace como si fuera un órgano sólido, ¿no? Porque normalmente el pulmón está lleno de pequeñas cavidades, como una esponjita, ¿no? Incluso tú la puedes apretar y regresa a su estado normal, igual que la esponja, ¿no? ¿Ya? Pero cuando se consolida, ya es más firme, ¿no? Más sólido, ¿ya? Eso quiere decir consolidar. Entonces hace foco de condensación, ¿no? Ocupando los espacios alveolares. Según su distribución se divide en bronconeumonía o neumonía broncolobular, ¿no? La bronconeumonía, a diferencia de la neumonía, agarra tanto alvéolos como vías aéreas, por eso viene el nombre de bronco, ¿no? De bronquio, bronconeumonía. ¿Y a quién más le da esto? A los niñitos, ¿no? En los niños tienen a cada rato bronconeumonías, ¿no? A los ancianos e inmunocomprometidos, ¿no? ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Tenemos neumococo, estafilococo, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Pseudomonas Klebsiella, Legionella, Neumófila, Estafilococo aureus, Moraxella catarralis. La morfología es la afectación bilateral y bibasal. Son focos múltiples de consolidación no mayor de 4 centímetros. Después vamos a ver cómo se ve la consolidación, ¿ya? Histología, los focos presentan exudado supurado que rellena principalmente la zona de bronquiolos y alvéolos, ¿no? Esa es la zona que se llena de polimorfonucleares, ¿no? Cuando dicen exudado supurado, exudado es el líquido, ¿no? Que viene como un edema, ¿no? Supurado es por decir que ya hay polimorfonucleares ahí, ¿no? Como el pus, viene de supurado de pus, ¿no? Entonces todo eso del exudado con los polimorfos llenan los bronquios y los alvéolos, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? La fiebre, ¿no? Fiebre es intensa, ¿no? Puede llegar hasta 40 grados. Hay rales o los famosos crepitantes, cuando tú escuchas o auscultas, ¿no? el pulmón, y tos con expectoración, ¿no? Se puede complicar si puede formar abscesos, se puede diseminar a la pleura y hacer un empiema, ¿no? Empiema es cuando el pus llega a la pleura y llena la cavidad pleural, ¿no? Que, como les dije, la cavidad pleural es un espacio virtual, ¿no? O sea, cuando respiramos, la pleura paritaria y la visceral se están frotando una sobre otra, ¿no? Pero ese espacio se puede expandir cuando llega una sustancia y se mete ahí, ¿no? Que puede ser el plasma agua, ¿no? En este caso se llama derrame pleural o fusión pleural. Si sale sangre y se mete ahí, en caso de cánceres, por ejemplo, se llama hemotórax. Si se llena de aire, se llama neumotórax. Si se llena de pus, se llama empiema, ¿ya? Se puede diseminar también a pericardio, hacer una pericarditis supurada. Puede hacer bacteriema, cuando la bacteria entra ya a la sangre, ¿no? Y puede hacer una sepsis, ¿no? Y producir abscesos en otros órganos incluso. Luego el exudado va a organizarse, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, la diferencia entre una bronconeumonía y una neumonía lobar, ¿no? La bronconeumonía, la consolidación sale así en parchecitos, ¿no? Como estas bolitas
y con áreas todavía conservadas, que son las rosaditas, ¿no? En cambio, la neumonía lobar te agarra todo un lóbulo, todo lo compromete. Entonces, esto cuando lo veas en una placa de tórax, vas a ver un lóbulo pulmonar totalmente blanco, ¿no? Y el resto sí con sus espacios aéreos, ¿no? Esa es la neumonía lobar. Es fácil de diagnosticar la neumonía, ¿no? Con una placa y con la clínica de fiebre y tos, ¿no? Y es un cuadro agudo, ¿no? Recuerden, estos dos son cuadros agudos, ¿no? No es que el paciente está 3, 4 meses con esto, ¿no? Eso ya tendrías que descartar otras cosas, ¿ya? ¿Ya? Ven estas zonas blanquitas, acá una o dos, así, esa es la bronconeumonía, ¿no? En cambio, así, si viéramos así, pero todo un lóbulo, sería neumonía lobar, pero es de bronconeumonía, por ejemplo. Y en la histología lo que vemos esto, los polimorfonucleares, principalmente el neutrófilo, metidos dentro de los espacios alveolares, ¿no? Y con fibrina, como se ve acá, ¿no? O también llamado exudado, ¿no? Exudado, que es como un edema. ¿Ya? Y acá esta es la parte organizativa, ¿no? Miren, estas zonas se empiezan, que antes era el exudado y polimorfo, se empieza a formar como unos nódulos de tejido conectivo, ¿no? Es cuando ya, a eso nosotros ya le decimos se está organizando, ¿no? Se está formando parte o un tejido vivo, ¿no? Y la neumonía lobar, que es la otra, con la que comparamos la bronconeumonía, es cuando se condensa un lóbulo o parte del mismo, se da en jóvenes y adolescentes, y más prevalencia en hombres, y el agente etiológico en el 95% es el neumococo, ¿no? Sobre todo serotipos 1, 2, 3 y 7. El más virulento es el 3, dice. Puede provocar incluso abscesos. En el 5% restante son los agentes que ya hemos mencionado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Estafilococo, ¿no? Klebsiella, etc. Patogenia. La puerta de entrada es el aparato respiratorio y la patogenicidad del neumococo reside en la cápsula, perdón. Inhibe la fagocitosis, ¿no? No se adhieren las opsoninas, ¿no? Los anticuerpos contra la cápsula confieren inmunidad, ¿no? Que es la vacuna, ¿no? Del neumococo. Entonces, ¿qué pasa con el neumococo? Los macrófagos no lo pueden fagocitar porque su cápsula es lo que impide que lo fagociten, ¿no? Entonces tiene 4 etapas bien marcadas la neumonía lobar, ¿no? La primera etapa se llama de congestión, que dura 24 horas con un líquido escaso seroso intraalveolar, ¿no? Escaso neutrófilos y elevado número de bacterias, ¿ya? Y hay rales o crepitantes. De ahí pasa la hepatización roja, ¿no? Se produce la condensación de los espacios alveolares y el sector comprometido se parece a un tejido sólido como el hígado, de ahí el nombre de hepatización, ¿no? O sea, si han visto ustedes un hígado y lo comparan con el pulmón, nada que ver, ¿no? Son totalmente diferentes. Pero el pulmón se parece al hígado cuando es una hepatización en una neumonía, ¿no? Se llama roja porque junto con los neutrófilos salen también eritrocitos. Entonces los eritrocitos, que son rojos, tiñen la condensación, por eso se ve el pulmón todo rojo, ¿no? El exudado de fibrina, no hay rales acá, pero hay un silencio auscultativo, ¿no? O sea, tú le pones el estetoscopio y le dices respire y no sientes cuando entra el aire, ¿no? En un pulmón normal, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un silencio en la auscultación, ¿no? No pasa el murmullo vesicular, así le llaman. Y hepatización gris es cuando el exudado se vuelve fibrino purulento, entonces se desintegran los eritrocitos, entonces ya no es rojo, ya se desintegraron y queda como gris, hepatización. O sea, se ve sólida también, pero se ve más del color gris, ¿no? Hay silencio auscultatorio también y hay matidez, ¿no? Entonces cuando tú lo percutes, normalmente los pulmones
que están con inspiración, tienen un timpanismo, ¿no? Pero en este caso son mate, ¿no? Porque están ocupados los espacios. Y en la cuarta fase es la resolución, ¿no? Que sin tratamiento suele presentar en 8 a 10 días, más o menos, se resuelve el exudado y se expulsa por la tos. En este caso vuelven los crepitantes. Pero con antibióticos ahora la infección se recorta a 2 a 3 días, ¿no? Antibióticos que es para el neumococo hay un montón, ¿no? Incluso hay vacuna para pacientes en riesgo, que son los ancianos, ¿no? Y también los niñitos pequeños. La clínica son escalofríos porque dan unas fiebres muy altas, ¿no? Representa crisis de bacteriemias, dice, fiebre muy alta, rales, silencio según la etapa, ¿no? O sea, el que el murmullo vesicular no pase es en la etapa de hepatización, tanto roja como gris. Pero los crepitantes te dan al inicio, ¿no? En la fase de congestión y de resolución. Si afecta la pleura, hay dolor en punta de costado, ¿no? Que es característico del dolor de enfermedades pleurales. Y en algunos casos se producen algunas complicaciones como los abscesos, por ejemplo. Miren cómo se ve. ¿Qué hepatización será? A ver, ¿quién me dice? De gris, muy bien, ¿no? Porque no se ve roja. La roja se ve así. ¿Ya? Entonces esta zona, de acá tiene dos, pueden estar en diferentes estadios, ¿no? Este está en roja, hepatización roja, y acá hepatización gris. Y esta parte de acá es lo poco de pulmón que todavía se ha conservado, ¿no? Ahora, los otros tipos de neumonía, tenemos las neumonías atípicas, ¿no? Las primarias, que también son llamadas neumonitis. Acá el ataque acá es más que los espacios alveolares, es en el intersticio, ¿no? ¿Y cuál es el intersticio? Las paredes del alveolo. Entonces, ahí también se puede producir inflamación, ¿no? Y en ese caso se llama neumonía típica, ¿no? Primaria. Entonces la inflamación es intersticial y no hay focos de condensación como vimos en la neumonía lobar ni en la bronconeumonía, ¿no? Hay un escaso exudado seroso intraalveolar e infiltrado de mononucleares en el intersticio. ¿Y cuáles son los agentes patógenos más principales en esta típica primaria? Los virus, ¿no? Tenemos virus de la gripe, influenza A y B, el rinovirus y el coxsackie, ¿no? También puede darse por micoplasma, ¿no? Y por clamidias, ¿ya? Y se dice primaria porque en cierto porcentaje la causa es desconocida, ¿no? Que se sospecha que sea viral, ¿no? Pero hay virus que no lo puedes confirmar ni siquiera por laboratorio, ¿no? O son pruebas bien específicas. Clínica es el típico cuadro gripal con fiebre, dolores articulares musculares, disnea, tos seca, escasos signos radiográficos. Si se complica con una infección bacteriana, cambia el cuadro histológico y puede llevar a la muerte. Y la otra forma de grave es el SARS, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? Que es el síndrome respiratorio agudo grave, ¿no? Hay SARS, el 1 y el 2, ¿no? Ahorita estamos en el 2, ¿no? Producido por el coronavirus, ¿no? Que provocó grandes epidemias en los países asiáticos, el 1, ¿no? Pero ahora el 2 está ahorita en la actualidad, ¿no? ¿Ya? Y en ese entonces lleva un 10% de mortalidad, ¿no? Que bastante, ¿no? En el 2009 la influenza A sufrió una mutación a partir del genoma viral aviar, siendo de contagio humano, y es el famoso H5N1, ¿no? Es el responsable de la pandemia actual de la gripe, bueno, actual en ese momento, ahora ya, esto fue más o menos en el 2009, ¿no? Donde también hubo una mortalidad que no fue tan grande como el SARS-1, ni como el que estamos viviendo ahora, ¿no?
Otro tipo de infecciones que puede haber son los abscesos pulmonares, que es un absceso, es una acumulación de pus con necrosis licuefactiva del tejido pulmonar y es por siembra profunda de bacterias, ¿no? Es más frecuente en adultos y hay varios agentes etiológicos. Uno de ellos es el estafilococo, el neumococo tipo 3, algunas bacterias anaerobias de la boca como peptococo, bacteroide, fusobacterium. Y las vías de llegada son aspirativos, ¿no? Cuando te aspiras del material que está en la boca, ¿no? O cuando se vomita, por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? El contenido gástrico te lo puedes aspirar. A partir de procesos de infecciones pulmonares, como si hay ciertas estructuras dañadas, como bronquiectasias o neumonías, por émbolos sépticos, ¿no? Cuando tienes una infección en otro tipo de órgano y por la sangre llega unos émbolos y se depositan en el pulmón. También puedes hacer abscesos pulmonares, por traumatismos, ¿no? Penetrantes del pulmón y por cáncer de pulmón, ¿ya? En el 10% de los abscesos dicen que hay un carcinoma oculto. Morfología: pueden medir hasta 6 centímetros los abscesos. Si se abre hacia un bronquio, se expulsa su contenido, quedando una cavidad residual. Esta cavidad se puede contaminar por bacterias u hongos y así adquiere un color verde y negro de olor fétido, cuadro llamado gangrena pulmonar, ¿no? Entonces la zona del pulmón se va infartando, ¿no? Y lisando. Clínica: expectoración maloliente, purulenta, tos y fiebre, ¿ya? Y complicaciones: que se liberen émbolos sépticos y se vayan a otros órganos, ¿no? Como el cerebro, por ejemplo. Entonces todo esto de acá es el absceso pulmonar, ¿no? Es una masa grande, está llena de leucocitos polimorfonucleares, detritus celulares, las bacterias están ahí, el exudado fibrinoso, ¿no? Entonces todo eso macroscópicamente se ve como pus, ¿no? Y por último, las neumonías en el inmunodeprimido, ¿no? Pacientes con SIDA, por ejemplo, producen infecciones oportunistas, ¿no? Y son altamente mortales, ¿no? Puede haber más de un germen a la vez todavía, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente dentro de la bacteria? Pseudomonas, Mycobacterium, Legionella y Listeria, virus, citomegalovirus y herpes, hongos, cándida, Cryptococcus, herpes neumocistis, girovesi, antes llamado carini, y histoplasma, también no lo he puesto acá, pero también histoplasma también es importante. Y las neumonías crónicas, la mayoría de veces es una lesión localizada en el paciente inmunocompetente con o sin afectación de los ganglios linfáticos regionales. Acá están las inflamaciones granulomatosas, ¿no? Por ejemplo, la TBC, ¿no? O algunos hongos que también pueden hacer. Entonces vamos a hablar un poco de la tuberculosis. Como vamos de tiempo, me falta poquito. La TB, ustedes saben que es una enfermedad granulomatosa que se transmite, ¿no? Y es ocasionada por el famoso Mycobacterium tuberculosis. No solamente afecta al pulmón, puede afectar otros órganos. Y la característica histológica es la presencia de granuloma, ¿no? Que en el centro tiene necrosis gaseosa. Ese es el granuloma clásico de la tuberculosis. Hay otros granulomas que pueden simular a uno de la TB, sí. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el histoplasma es muy parecido a una granuloma por tuberculosis, ¿ya? Hay varios tipos de tuberculosis, ¿no? De acuerdo al mecanismo de producción o a su progresión. Tenemos la pulmonar primaria, ¿no? Donde estás tú por primera vez en contacto con el germen, con el Mycobacterium, ¿no? Ahí se forma el famoso complejo de Gone, que si tu inmunidad está buena, ¿no? Ahí queda nomás, o si no, se transforma en una forma progresiva, ¿no? Entonces es la enfermedad. Y la tuberculosis pulmonar secundaria es cuando se reactiva, pero en los vértices, ¿no? Buena evolución o forma progresiva. En este caso, tú ya has entrado antes en contacto con el germen
pero lo has contenido ahí en el complejo de Von, pero se puede reactivar, ¿no? Y ahí formarte una tuberculosis. O puede ser que a la hora que se intenta reactivar también tu sistema inmunológico lo contenga, ¿no? ¿Ya? Y esta es la patogenia, ¿no? Entonces, cuando entra la Mycobacterium, como lo ves acá, tienen ahí sus glucolípidos cubiertos por manosa. Los macrófagos que están ahí en los alvéolos son los primeros que van a entrar en contacto con ellos, ¿no? Los macrófagos tienen en su membrana celular receptores de manosa del macrófago que se unen al glucolípido, ¿no? Cubierto de manosa. Entonces, una vez que se une, se lo fagocitan, ¿no? Lo meten adentro, ¿no? Pero ¿qué pasa adentro con el Mycobacterium, ¿no? Tiene una forma el Mycobacterium de manipular el endosoma, ¿no? Que el endosoma es la vacuola en donde se metió donde fue metido hacia adentro el Mycobacterium, ¿no? Su citoplasma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas formas de que lo manipula, ¿no? El Mycobacterium, ¿no? Parada en la maduración, dice, ausencia de pH ácido y formación de fagolisosomas ineficaces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el macrófago para matar al Mycobacterium? Está en el endosoma, ¿no? Pero sus fagolisosomas tienen que unirse al endosoma. ¿Para qué? Porque en los fagolisosomas están las enzimas que van a destruirlo, ¿no? Pero ellos impiden que se una el fagolisosoma con el endosoma, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ellos, los Mycobacterium, se libran de la destrucción por los macrófagos. Entonces, adentro se van a dividir, ¿no? Se dividen adentro, ¿no? Y después salen, ¿no? Salen del macrófago, lo destruyen, ¿no? Vienen otro macrófago, lo fagocitan, pero igual adentro no lo pueden destruir y se van a formar otra vez más Mycobacterium, y así va aumentando el número, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el cuerpo, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, ¿no? Activa unos tipos de linfocitos que son los TH1, ¿no? Los TH1 se unen también al macrófago, ¿no? Se activan y liberan una citoquina llamada factor de necrosis tumoral, alfa, ¿no? Interferón, perdón, es interferón alfa, que al macrófago lo activan, ¿ya? ¿Y para qué lo activan? Cuando lo activan al macrófago se transforma en otra célula que se llama las células epitelioides, que son justamente las epitelioides que están de acá, las que van a formar el granuloma, ¿ya? ¿Y para qué forma a las células epitelioides? Son células que aumentan su poder de fagocitosis y por ende tienen más probabilidad de matar al Mycobacterium, ¿ya? Y entonces ellos están acá, ¿no? En el granuloma, ¿no? Y así se forman los granulomas, ¿no? Acá le falta la célula gigante tipo Langhans. Hemos acabado, creo, con la tuberculosis, ¿ya? Entonces la tuberculosis, recuerden, es una de las infecciones pulmonares más frecuentes, ¿no? Que hay en nuestro medio, y está íntimamente ligado a la pobre nutrición que hay en la mayoría de nuestros compatriotas, ¿no? No solamente de nutrición, sino también malnutrición, ¿no? Que es comer mal, ¿no? Entonces, también con un pobre sistema sanitario, con el hacinamiento y todos esos factores hacen que aumente la prevalencia de la tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Por último, pasamos a los tumores.
Que ya nos hemos pasado, pero 2 minutos, pero vamos a acabar, 5 minutos nomás de tumores. Los tumores que son aneoplasias, que pueden ser benignas o malignas del pulmón, ¿no? Vamos a hablar principalmente de las malignas, ¿no? Se clasifica de acuerdo al origen que le da, al tejido que le da origen, ¿no? Por ejemplo, si el tejido epitelial es el que le dio origen al tumor, se llaman carcinomas. Si es el tejido conjuntivo, se llaman sarcomas, ¿no? Si es, por ejemplo, de células endocrinas, que también son epiteliales, se pueden llamar tumores neuroendocrinos, ¿no? Y según eso vamos a clasificar, esta clasificación es solamente de los tumores malignos, pero de origen epitelial, o sea, acá no entran los sarcomas, ¿no? Entonces tenemos el carcinoma de células escamosas o el epidermoide, ¿no? Que es uno de los más frecuentes, ¿no? Junto con el adenocarcinoma que está acá, ¿no? Que son los cánceres que forman glándulas. Y pueden ser sus formas, su arquitectura puede ser acinar, papilar, ronquialveolar, sólido, etcétera, ¿no? Entre el escamoso y el adenocarcinoma se lleva el 95% de todos los tumores malignos del pulmón. Entonces de lejos son los más frecuentes, ¿no? Ya, ambos están relacionados al hábito de fumar, pero más el primero, el carcinoma de células escamosas, ¿ya? A veces hay pacientes con adenocarcinoma que nunca en su vida han fumado, ¿no? Y de ahí sigue en frecuencia el carcinoma de células pequeñas, ¿ya? Carcinoma de células grandes, adenoescamoso, carcinomas pleomórficos, tumor carcinoide, ¿no? Carcinoma de tipo glándula salival y el inclasificado, ¿no? Entonces, pero como le digo, escamoso y adenocarcinoma se llevan la mayoría. Y los otros son los mesenquimales o del tejido conjuntivo que les dije. Tenemos tumor miofibroblástico inflamatorio, hemangiomas si son de vasos, condromas si son de cartílago, lipomas si son del tejido adiposo, linfomas si son de los linfocitos, etcétera, etcétera. Entonces hay varios tipos de tumores que vamos a hablar, por ejemplo, el carcinoma broncogénico o broncógeno, que es el que se origina del epitelio de los bronquios, ¿no? Se relaciona con el tabaco, ¿no? Con el asbesto, berilio, uranio, radón. Factores genéticos también intervienen ahí, áreas de cicatrización y lesiones precursoras también, ¿no? Todo esto son factores de riesgo, pero el tabaco está a la cabeza. Los tipos histológicos más frecuentes, le dije, es el epidermoide, que es el de células escamosas. Es lo mismo decir epidermoide que decir carcinoma de células escamosas, o escamocelular también. O también algunos ya, término antiguo, le dicen espinocelular, ¿no? Es lo mismo. Y el adenocarcinoma sí solamente se llama adenocarcinoma, ¿ya? De 25 al 40% cada uno. O sea, en la mayoría llegan 80, ¿no? Sin embargo, en otras series dicen que es del 95 juntos. Tanto el epidermoide como el de células pequeñas están relacionados al tabaco, dice, ¿no? Los demás también, pero en menor proporción. Y hay una diferencia bien saltante. Los adenocarcinomas están más en la parte periférica del pulmón y el resto en la parte central, ¿no? El epidermoide a veces es periférico, pero más que todo el epidermoide central, ¿ya? De todos, el carcinoma de células pequeñas es el de peor pronóstico, ¿ya? Y el epidermoide y el adenocarcinoma son los de mejor pronóstico. El adenocarcinoma es más lento en crecer, pero el epidermoide es el más lento en metastizar, ¿no? O sea, en irse a otros órganos. El de células pequeñas y los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos. ¿Qué quiere decir neuroendocrinos? Que salen de células que están en el pulmón que forman hormonas, ¿no? O sustancias parecidas a hormonas. El adenocarcinoma es el más frecuente en mujeres que fumen o no. Y en varones
no fumadores. ¿Ya? Entonces, en mujeres más le da el adenocarcinoma. ¿Cuál es la clínica? Tos, dolor torácico, disminución de peso y disnea. 7 meses de evolución, más o menos, ¿no? Trastornos locales por crecimiento del tumor, obstrucción del crecimiento hacia el interior del bronquio, lo que va a ocasionar zonas de atelectasia. Recuerda que la atelectasia por obstrucción, ¿no?, que vimos en la primera clase. Infecciones por éstasis de células ciliadas, también puede producir abscesos, bronquiectasias. Si comprime la vena cava superior, el síndrome de vena cava superior, que le da el edema de esclavina. Si el cáncer se da en el vértice, se llama el tumor de Pankos-Tobias, y da el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que se caracteriza por miosis, enoftalgia y tosis palpebral. Y también puede dar derrames pleurales y derrames pericárdicos. Y producir los síndromes paraneoplásicos. ¿Saben qué significa? Los síndromes paraneoplásicos son aquellos síndromes que son producto de una secreción que fabrica los cánceres, pero te dan una clínica totalmente diferente al cáncer, ¿no? Por ejemplo, los tumores de pulmón forman la CTH, ¿sí?, que te puede dar un síndrome de Cushing, hormona antidiurética, ¿no? La paratormona, que te puede dar hipercalcemia, por ejemplo. Algunos fabrican calcitonina, que te da lo contrario, hipocalcemia. Puede formar gonadotrofinas, ¿no? Por ejemplo, algunos varones que forman gonadotrofinas, el tumor pueden hacer, por ejemplo, ginecomastia, puede dar serotonina, en el carcinoide. Esos son los síndromes paraneoplásicos, ¿no? También puede darte osteoartropatía pulmonar hipertrófica, que son los dedos en palillo del tambor y uñas en vidrio de reloj. Ese es por una hipoxia crónica, dice, ¿no? Y no solamente se ven los cánceres, también se ven otros tipos de patología que tengan hipoxemia crónica. Reacciones leucemioides, como la leucemia, dice, por aumento pasajero de leucocitos inmaduros en la sangre. Acantosis nigricans, son placas negras en la piel, también te puede dar en un cáncer de pulmón. Síndrome miasténico de Lamberito, ¿no? Entonces el paciente tiene debilidad muscular por anticuerpos contra canales de calcio en neuronas motoras. Entonces todo esto que ustedes han escuchado no tiene nada que ver con el tumor, ¿no? O sea, si por ejemplo te viene un paciente con síndrome miasténico de Lamberito, aunque apenas puede caminar, con debilidad muscular, tú en la vida piensas que puede tener un cáncer de pulmón, pero lo ocasiona un cáncer de pulmón. Entonces eso se llama síndrome paraneoplásico, para que está hacia el lado, ¿no?, de la neoplasia. La neoplasia lo ha hecho eso, pero el cuadro clínico con que viene el paciente es totalmente diferente, ¿no? Entonces, viene un paciente así con síndrome miasténico, tú no lo manda al neurólogo, ¿no? Hay que ver, pero si por ahí le toman una placa, ven el cáncer del pulmón. Entonces, ¿para qué sirve saber los síndromes paraneoplásicos? Para que tú sospeches que un paciente que pueda tener cualquiera de estas cosas pueda tener un cáncer de pulmón, ¿no? De ahí que la placa de tórax es un examen de rutina, ¿no?, a todos los que se hospitalizan, ¿no?, por algún tipo de dolencia. Entonces ya hablamos carcinoma epidermoide, más frecuente en varones, se asocia al tabaco en el 98%, ¿no? Hay carcinoma epidermoide de todos los órganos que tengan epitelio poliestratificado plano queratinizado. Adenocarcinoma forma glándulas que producen moco y tienen todas estas variedades. Entre los dos, les dije, se llevan más o menos el 95%. Hay el bronquiolo alveolar, que es el que crece del epitelio del bronquio y del alveolo, es más frecuente en fumadoras o no, o sea, no tiene casi mucho que ver con el hábito de fumar. Se asocia el 75% del tabaco, son periféricos y se pueden asociar a áreas de cicatrización.
Entonces esto se presenta como varios nódulos que pueden simular una condensación y se pueden confundir con una neumonía, mira, ojo, ¿no? Histológicamente crecen dentro de los alvéolos sin destruirlos, sin invadirlos y se van llenando de moco, ¿no? Por los poros de Kohn son los poros por donde se comunican los alvéolos, por ahí puede transitar el moco. Las células son cúbicas o cilíndricas y tienen un patrón llamado lepídico, ¿no? Que se dice deriva del lepirotidos, que es mariposa. Y así se ve el bronquiolo alveolar, ¿no? Todas estas células que están tapizando los alvéolos son las células neoplásicas, ¿ya? Son células productoras de moco. Y el de células pequeñas, que es el más agresivo, se relaciona al tabaco el 99% y tiene origen neuroendocrino, ¿ya? Vamos a ver alguna foto, no sé. Bueno, y el otro, su contraparte de células pequeñas es de célula grande, que es un tumor indiferenciado. No se parece a ninguno de los anteriores, pero puede ser precursor de cualquiera de ellos. Y acá tenemos, este es adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque forma glándulas. Las glándulas son estas estructuras con una cavidad dentro, ¿no? En el centro, ¿no? Este es epidermoide, porque esto rojo son perlas córneas, como la piel, de ahí su nombre de epidermoide, viene de epidermis, ¿no? ¿Ya? Este es células pequeñas, ¿ya? Las células pequeñas también son grupos de células están en forma media trabecular, ¿no? Acá no hay cavidades como en el adenocarcinoma. Y este de células grandes, ¿no? En este caso las células, como su nombre lo dice, son grandes, pero no forman ni perlas córneas, ni cavidades como las glándulas, ni son pequeñas como el carcinoma de células pequeñas. Son los principales 4 tipos de tumores. Creo que lo último, el neuroendocrino, el carcinoide, que hay en todos los órganos que tengan células neuroendocrinas, se puede formar un tumor carcinoide, ¿ya? Se dan a los 40 años en ambos sexos, se relaciona al tabaco en 70%, ¿ya? ¿Y cuál es el peligro en este tumor carcinoide? Que produzca serotonina, ¿no? La serotonina, cuando produce, forma el síndrome carcinoide, ¿no? Que es aquel que se origina por todo lo que ocasiona grandes cantidades de serotonina en nuestra sangre, ¿no? Y se ve así el carcinoide. Son células redonditas, ¿no? Cohesivas, formando grupitos. Y ahí hemos terminado, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta o duda? Si no, entonces hemos pasado 15 minutos más. ¿No hay preguntas? Profesor, disculpe, ¿podría regresar un ratito a la imagen anterior? Anterior, ya. ¿Está? La ultimita, muy rapidito se fue. Esta es la última. Sí, gracias, doctor. Ah, ya. Quiere verla nomás. Ya. Muy bien. Entonces hemos terminado con la parte pulmonar. En la siguiente clase estaremos empezando, me parece, cardio, ¿no? Si no, ya lo vemos en el sílabus. No estoy seguro todavía. Ya, lo voy a mandar, me manda un correo a mí, no sé si tienen mi número. Algunos me han estado escribiendo, creo que tienen mi número. ¿Me lo puede pasar, doctor, por favor? Ya, porque no sé si se puede colgar o no. ¿Qué dice ahí la...? Doctor, ¿lo puede compartir por el chat del Zoom? A ver, ¿dónde está el chat? Más chat, ya. Ya, ¿cómo hago? ¿Archivo? ¿Sí? Archivo, ya. Vamos a ver, pero... Agarrará, escritorio. ¿Dónde estaba?
Muy rapidita. Acá está, a ver. Abrir. Ya. Está cargando, parece, está cargando.